Cárdenas y Martínez Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 1 de febrero del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México, y a quienes nos escuchan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. También saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Hoy Martínez Esparza no está con nosotros, tuvo comisiones sindicales y le deseamos muy buena suerte donde quiera que esté. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Desde que nació Ramiro, las cosas están más duras que ayer. Yo lucho y yo trato y no puedo tener lo que para vivir requiero. Desde que nació Ramiro, le dije a Manuel, esto está cabrón. No veo la manera ni la solución para poder arreglar el pobre su situación. Si el político ladrón no se entretiene con cuentos y estadísticas diciendo la culpa es de la inflación. Muy buenos días, licenciado Luna, ¿cómo está? ¿Qué tal, Lulú? Buenos días. ¿Cómo está usted? Y Toño también, aquí nuestro amigo bombero que nos acompaña. También está el amigo bombero y otros colaboradores voluntarios que vamos a presentar más adelante, pero el próximo miércoles se conmemora una fecha importante y por eso van a descansar el lunes, con aquello de que modificaron las fechas del calendario para hacer los fines de semana largo y hacerlos turísticos más que conmemorativos de la fecha que les corresponde. Efectivamente. Pero como aquí nos interesa mucho que la gente recuerde su historia, ¿qué fue lo que pasó el 5 de febrero? Bueno, el 5 de febrero próximo se cumple 97 años de que fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin duda una constitución que fue el reflejo de toda una serie de acontecimientos históricos, principalmente por los trabajadores, los campesinos y el pueblo en general, que fue producto de una revolución que costó la vida a más de 1 millón de mexicanos, y que los constituyentes del 17, al elaborar una carta magna que regiría la vida de todos los mexicanos, no solamente procuraron a través de diversos planteamientos que hicieron en la Constitución, de que se permitiera un desarrollo armónico entre toda la sociedad mexicana, sino que su principal encaminamiento fue en asegurar la seguridad social, el bienestar social de la inmensa mayoría de los mexicanos. Producto de esto tenemos varios artículos que intentaron o intentan todavía reflejar este tipo de situaciones, como fue el artículo 3, que mencionaba que todos los mexicanos tenemos derecho a una educación laica gratuita, como es el artículo 27 y 28, que ni más ni menos dicen que parte del subsuelo y de lo que esté en todo el territorio nacional es parte de todos los mexicanos, y sobre todo el 123, que se refleja y que nos sirve a todos los trabajadores mexicanos, y en el que se contemplaba jornadas máximas de 8 horas, un pago por nuestra jornada mediante un salario remunerativo, tener acceso a la seguridad social y sobre todo equilibrar lo que pasa entre los patrones y los trabajadores. Pero ¿qué tenemos en la actualidad? Desde hace más o menos 50 años, los distintos gobiernos que han pasado por nuestra sociedad mexicana, pues lo que han intentado es vendernos la falsa idea de que hay que modernizar, que hay que estar a lo que sucede en el acontecer mundial, y todo lo han dejado al mercado. Y en la última década se han dado transformaciones importantes en la Constitución. En el 2013, 2012, se hicieron modificaciones de profundidad, como fue el artículo 123, en la que se aseguraba que íbamos a tener mejores empleos, mejores salarios, y ya se hizo un balance que no es así. Se reformó el artículo 27 constitucional, 28 constitucional, donde se aseguraba o se asegura que con la venta de nuestro territorio
del subsuelo, que es el petróleo, se va a tener mejores empleos, se va a reducir el costo del gas, de la electricidad. Y la historia nos ha demostrado que no es así, Lulu. Pero es muy importante acordarse de qué pasó en cada fecha histórica, porque eso le dio a la nación una personalidad y nos dio derechos. Yo me pregunto, ¿qué dirán los constitucionalistas de 1917 que se jugaron la vida, que enfrentaron una revolución para darnos derechos a nosotros, de que estemos permitiendo que nos quiten esos derechos? Con un dedo que levantan, y a veces ahora ya ni lo levantan, cuando sirve el contador o el digital electrónico de la Cámara de Diputados, nada más aprietan un botón, pero nos quitan así de fácil nuestros derechos, ¿no? Yo creo que lo que nos invitarían a todos los mexicanos es que ejerciéramos lo que todavía está en el artículo 39, de ejercer nuestra soberanía como pueblo y tener un gobierno que de verdad queramos que tenemos. Es decir, que saquemos la escoba, que quitemos a todo el poder ejecutivo, a todo el poder legislativo y a todo el poder judicial, porque son una vergüenza actual lo que tenemos los mexicanos. No para nadie escapa que el poder judicial es uno de los poderes más corrompidos, donde los mexicanos esperamos justicia y lo único que encontramos es desesperación de no ser atendidos por esto. ¿Qué esperamos de un poder legislativo que verdaderamente le haga y realice leyes que permitan una armonía entre todos los mexicanos? Y no puede haber esto cuando tenemos más de 60 millones de mexicanos pobres y más de 7 millones sin trabajo, y más de 25 millones en el trabajo informal, es decir, sin seguridad social. ¿Qué podemos pedir de un ejecutivo que lo único que nos vende es ante los extranjeros y ante los capitalistas nacionales nuestro territorio, nuestra dignidad y nuestra fuerza de trabajo? Yo creo que nos pedirían los constituyentes del 17 mexicanos: despertemos, agarremos la escoba y mandemos a donde deben estar, en el basurero de la historia, todos estos mexicanos que están escudados en el poder legislativo, ejecutivo y judicial y que dañan a la nación mexicana. Pues nos vamos a más información. Ayer, viernes 31 de enero del 2014, el Sindicato Mexicano de Electricistas hizo una movilización junto con trabajadores de la educación, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y también otras organizaciones como los tranviarios, los transportistas del Distrito Federal y otros, para reclamar pues que se respeten los derechos laborales. Entre otras cosas, los maestros también exigieron que se respete el derecho de los maestros a mantenerse en las aulas, pues ahora no les han hecho ya exámenes todavía para justificar su despido. Sin embargo, ya les están quitando los contratos a los maestros que estaban empleados por tiempo definido. Vamos a escuchar lo que nos dijo el maestro Pedro Hernández de la sección 9 al respecto. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pues ha continuado las movilizaciones a partir de la presencia de maestros de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Hidalgo y DF, entre otros, en el plantón que se mantiene en el momento de la revolución. Han generado movilizaciones prácticamente todos los días, y este sábado tendremos un segundo encuentro nacional de padres de familia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, donde pues la lucha con los padres de familia en defensa de la educación pública también va a continuar. Y los próximos 14, 15 y 16 de febrero, en la ciudad de Oaxaca, realizaremos el tercer Congreso Nacional Extraordinario de la CENTE, donde el tema fundamental es la profundización de la lucha contra la reforma educativa, pero también el asunto de la democratización del CENTE. Maestro, ¿los están desplazando de dar clase en grupo aún sin el examen de evaluación? Porque tenemos un número grande, alrededor de 20,000 maestros del DF que están por contratos temporales de 3, de 6, de 9 meses, y ahora el extremo es que han estado contratando a maestros por una quincena y por 2, y eso mete en una situación de inseguridad laboral a miles de docentes que no tienen una plaza base. Contratos hasta de 15 días, o sea, no quieren tener personal de base, que fue una de las conquistas
de la Revolución Mexicana y de la Constitución de 1917. Así es. La seguridad laboral. El derecho a tener trabajo y la estabilidad en el trabajo. Quieren tener subempleados y dicen que van a acabar con la economía informal, y el mismo gobierno fomenta la economía informal. Porque ¿qué va a hacer un maestro que ya no tiene un contrato? Pues se va a ir a la economía informal. Y dice, esto lo hace el sector público, que es el que debe salvaguardar y respetar las leyes, que eso no se hará en la iniciativa privada. Pues claro, si les dejan manos libres, ellos aprovechan. El despertar del gallo. La pregunta de hoy es, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué porcentaje de trabajadores mexicanos está obligado a contratar toda empresa, patrón o establecimiento? Nos está haciendo favor Andrea Luna Hernández de contestar sus llamadas, igual que el compañero Edgar García de las prepas del Distrito Federal, ambos colaboradores voluntarios de Frecuencia Laboral. Un agradecimiento. También está David Muñoz en los controles técnicos, haciendo posible que usted nos escuche desde su hogar. Y en más información, en la manifestación de trabajadores que se realizó por la mañana de ayer, reclamaron también un cambio de rumbo económico, debido a que desde hace 30 años la política oficial ha sido de desmantelamiento de la economía nacional para alentar la inversión privada extranjera, principalmente desde la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con lo cual ha provocado desempleo debido a la improductividad en el campo y en la ciudad. Para hablarnos sobre este tema se encuentra en la línea telefónica la maestra Josefina Morales. Muy buenos días, maestra. Lulú, buenos días, Jesús Luna, muchísimo gusto de estar con ustedes. Maestra, bueno, usted en su colaboración que nos envió para el portal www.frecuencialaboral.com nos decía que la improductividad en el campo pues prácticamente se ha convertido en una parálisis desde el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. ¿Cómo está ahí la situación? Mira, lo que tenemos en toda la economía nacional a partir de la crisis, pero desde el 81, pero como tú señalas muy bien, desde el Tratado de Libre Comercio, son políticas que han privilegiado sectores para la exportación. Entonces lo que tenemos es una gran desigualdad. En el campo, que apenas se contribuye ahora con el 2.6% de la riqueza nacional, de la economía nacional, trabajan 6 millones de personas. Eso muestra inmediatamente una baja productividad, pero sobre todo es muy desigual. Y lo que tenemos en el campo es que se ha privilegiado el sector exportador, que se les ha dado apoyo a los grandes agricultores, y no, e inclusive empresarios del maíz, etcétera, y no al pequeño productor, no a los campesinos y mucho menos a los campesinos indígenas. Entonces esto ha provocado una inmigración masiva del campo, no solo a la ciudad, sino sobre todo hacia Estados Unidos. Y lo más grave es que lo que tenemos es una grave dependencia alimentaria. Que México, cuna del maíz, tenga que importar hoy el 50% del consumo nacional del maíz, el 70% del arroz, la mitad también del frijol y la tercera parte del trigo, es una situación muy grave y brutal, ¿no? En otros aspectos de la economía también tenemos que son importantes, que la industria manufacturera ha tenido también profundas desigualdades. Mientras tenemos un sector moderno, exportador, la mayor parte en manos del capital extranjero, como la industria automotriz, tenemos otro sector que es el sector maquilador, también en manos del capital extranjero, que genera muy poco valor agregado. Y tenemos la gran mayoría de los establecimientos de pequeñas y medianas empresas que no han tenido el crédito necesario, pero son las que dan más empleo. Entonces lo que tenemos ahí es una polarización muy grande de condiciones de trabajo, de condiciones salariales, de condiciones de vida. Y tenemos, por ejemplo, que entonces el sector exportador, el Telecán, aumentó sus exportaciones de 42.500 millones a 325.000 millones de dólares, o sea, se multiplicó 8 veces la exportación. Mientras la producción, el valor de la producción, ni siquiera se duplicó. Entonces esta polarización es muy grave. Y lo que tenemos también en la industria manufacturera es esta dependencia profunda del ciclo norteamericano,
tenemos 5 recesiones en lo que va de este siglo y una grave situación cada vez mayor con el Asia-Pacífico, donde tenemos un grave desequilibrio comercial. Pero quizás lo más grave de esta situación en el caso de la manufactura es, igual que en la agricultura, la dependencia estructural de nuestras actividades. Lo más grave se muestra en la industria petroquímica, donde a petróleos, como sabemos, se le ha desmantelado, se le ha negado la inversión en las actividades productivas. Recordemos que en 2008, después de grandes movilizaciones donde el SME jugó un papel muy importante, se aprobó la construcción de la refinería de Tula, es hora que ni siquiera se hizo la barda. Entonces lo que tenemos es una grave dependencia y hoy un país petrolero como México importamos la mitad de la gasolina. También se rompieron cadenas agroalimentarias como la del azúcar, ¿sí? Y lo mismo encontramos la gran polarización entre la gran empresa y la pequeña empresa. Bueno, maestra, pues todo esto redunda en un gran desempleo. Se dice que el próximo 19 de febrero van a reunirse los presidentes de Canadá, Estados Unidos y México para hablar de estos temas. Pues esperemos que aborden este asunto. Maestra, pues le agradecemos como siempre muchísimo su participación. Y con mucho gusto estoy a su disposición para cualquier tema en que pueda ayudarles. Y felicidades por el programa. Gracias, muy amable. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, pues el jueves 30 de enero también hubo una movilización por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero esta vez para reclamar que se les reinstale en un trabajo formal dentro del mismo sector eléctrico, porque existe la materia de trabajo, existen las plazas y lo que no quieren es regresarle su trabajo. Entonces hicieron una propuesta ante la Secretaría de Gobernación para su reinserción laboral, porque dice Martín Esparza, secretario general de los electricistas en Resistencia y del Sindicato Mexicano de Electricistas, que no se van a liquidar. Llegó de manera oficial nuestra propuesta de reinserción laboral para todos los trabajadores que no hemos aceptado la renuncia voluntaria a nuestro derecho al trabajo. Somos un sindicato con un registro nacional de industria. Contamos con una representación legal. Tenemos toma de nota vigente al Comité Central. La materia de trabajo persiste y estamos explicando en esta propuesta muy general dónde están las áreas de oportunidades para poder regresar a trabajar en el sector eléctrico, compañeros. En nuestra zona de atención, los empleos están ahí, son empleos que nos pertenecen. Y así lo decimos en el documento y además que explicamos que la empresa de clase mundial no ha mejorado la infraestructura eléctrica, pero se han gastado muchísimo dinero en pagar abogados como Cavazos Chena, más de 4,000 millones de pesos. Han gastado más dinero de lo que le otorgaban a Luz y Fuerza del Centro cada año. Y el conflicto, sabemos, ante la resolución de la Corte, que jurídicamente ya no se puede resolver en este país. Y entonces lo que queda es una definición política desde la Presidencia de la República. Por eso estamos pidiendo una audiencia con el presidente. Bueno, pues sigue la lucha en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Esperemos que haya avances porque les asiste la razón jurídica, y cuando les revocaron su amparo para que fueran reinstalados fue con un argumento ilegal, licenciado Luna. Así es, efectivamente. Ese fue el motivo también de la protesta que hicieron los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, el apostarse fuera de la Suprema Corte de Justicia, para recordarles que hace un año exactamente, en la fecha que hicieron la manifestación, esta había emitido un fallo totalmente injusto e ilegal, porque ya anteriormente un colegiado había determinado que los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas tenían la razón, y la Corte dice es que el presidente no es su patrón, consecuentemente al presidente no se le puede determinar que él haya hecho este tipo de movimientos, cuando todos sabemos en este país que el que designa, al menos de la Comisión Federal de Electricidad, pues es el presidente, no es ningún otro órgano.
Claro, y el presidente quien ocupe el cargo. Así es. No tiene nombre ni apellido, sino el cargo, el presidente de la República. Ahí sí se voló la barda la Suprema Corte y luego le dan un premio internacional que yo sospecho del origen de ese premio porque ahí sí violó no solo los derechos humanos, violó la Constitución. La Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Pero bueno, ya hablaremos más de eso más adelante. Bueno, llaman desde Mexicali, Baja California, Francisco Vázquez, y él dice que ahorita en febrero van a empezar a llegar los recibos de Comisión Federal con cargo por el alumbramiento público, y en el fraccionamiento San Marcos hay calles donde no hay alumbrado público. Esto es robo. ¿Dónde están los representantes del pueblo? ¿Qué pueden hacer? Pues ahorita están de vacaciones. Acuérdense que apenas van a iniciar su periodo legislativo en febrero y terminan en abril, por cierto, ¿no? Trabajando. Sí, aunque hay una comisión permanente, pero ellos, en términos prácticos, ¿qué pueden hacer para protegerse de esto? Yo creo que denunciar esto y levantar juicios administrativos, la Suprema Corte, dentro de los pocos aciertos que ha tenido, acaba de emitir una jurisprudencia precisamente en el que sí se puede demandar a la Comisión Federal de Electricidad por cobros indebidos. Bueno, el Popeye, Joel Hernández, quien es colaborador voluntario de este programa, envía saludos y una felicitación al auditorio y al equipo y trabajadores en Resistencia. Muchas gracias. Pues nos vamos con más información. Según la encuesta nacional de ocupación en México, alrededor de 3 millones de niños y jóvenes menores de edad trabajan. Eso ya de por sí es contrario a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo, pero ¿en qué condiciones trabajan? Para responder esa pregunta, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional realizaron su tesis profesional sobre ese tema. Y para hablarnos de ello se encuentra con nosotros Paola Morales. Ella es parte de todo un grupo de egresadas de la escuela de la Universidad Pedagógica Nacional que hicieron su tesis sobre ese tema y lo expusieron el pasado jueves. ¿A qué conclusiones llegaron? Tú hiciste en el caso de Morelos la investigación. Hicimos trabajo de campo, investigación con niños migrantes del estado de Guerrero. Nuestra postura es erradicar el trabajo infantil a través de la educación. Entonces nuestra investigación arrojó datos de que las condiciones educativas en las galeras, que así se llaman, donde fuimos a hacer la investigación, no son las adecuadas para los niños que trabajan. Entonces la conclusión de las 5 investigaciones que se presentaron, muchas tuvieron que ver con propuestas educativas, propuestas de salud y alimentación. La investigación se realizó en el estado de Morelos, en unas galeras, con personas migrantes, son jornaleros cortadores de caña. Las galeras es el lugar donde viven, donde les dan servicio a los trabajadores de caña. Cuentan con servicios de agua, luz, gas, pero dosificados. A ciertas horas se los cortan. Mientras tienen las jornadas laborales, están activas. Después de que se los cortan, se mantienen las personas con fogones, con velitas y lo que puedan tener. El agua es contaminada, viene del río, entonces las condiciones de trabajo son malas para ellos y para los niños. Nuestro objeto de estudio fueron los niños de 6 a 12 años. Entonces, en el análisis que hicimos, nos dimos cuenta que no son las mejores condiciones para los niños y que tampoco tiene... la recreación que tienen lo hacen la mayoría en el campo. Entonces es para nosotros muy malo ver esta realidad. ¿Y cómo trabajan? O sea, ¿cuántas horas trabajan y qué es lo que hacen? Tienen largas jornadas. Las más largas son hasta 10 horas. Los niños acompañan a sus padres al corte de caña y pues se tienen que realizar la jornada que los papás hacen también. O sea, no es porque un patrón los contrate y les pague, sino que van junto con sus papás a trabajar. Sí, exactamente. El niño acompaña, él no es contratado, pero el niño acompaña y en las circunstancias que lo hace ya es considerado como trabajo infantil. O sea, no le pagan, pero además tampoco va a la escuela. Exactamente. O el poco tiempo que usa para ir a la escuela, pues no les interesa porque, como les comentaba, la escuela no tiene las condiciones para atender a estas personas. Esto fue lo que arrojó nuestra investigación. Bueno, sí, ya lo que de por sí se descubre con las encuestas nacionales de ocupación en México es que para la niñez y para las mujeres fundamentalmente, y los ancianos, muchos ancianos, no hay un salario.
son gente que trabaja sin salario y solo trabaja por la comida, ¿no?, que les dan. En este caso, pues, la explotación desafortunadamente viene de parte de los propios familiares. Y en el caso de la niñez hay jurisprudencias y hay leyes que sancionan esto. Licenciado Luna. Sí, una pregunta, a ver si la presidenta en su investigación ustedes pudieron tomar el pulso. ¿Qué opinan las autoridades de ese trabajo infantil que desarrollan y en esas condiciones? Es una pregunta interesante. El día que se presentó el foro estuvieron autoridades educativas, de trabajo, inspección laboral, y lo que platicamos es que nosotros hicimos unas propuestas. En el caso de Morelos, propusimos que el currículum que se trate ahí sea adecuado al corte de fechas de cosechas. Dura 6 meses aproximadamente en Morelos. Entonces, que el programa esté adecuado a las condiciones del migrante y del niño, a lo que las autoridades nos respondieron que se está trabajando en esto y que se necesita mucho apoyo y un trabajo en conjunto, tanto autoridades, padres de familia y las mismas autoridades pedagógicas. Eso fue lo que nos dijeron. Sí nos tomaron como mucha atención en ese punto. Gracias. Porque al final de cuentas, si hubiera una demanda, es a la autoridad a quien se le recriminaría, porque la autoridad es la que debe crear las condiciones, es la obligada para crear las condiciones para que el niño estudie y no trabaje. O sea, porque en este caso, pues los padres, podríamos decir, es que son pobres, pobrecitos pobres, pero no, son unos explotadores de sus propios hijos y podrían justificarlo con la pobreza, pero creo que la explotación de los propios hijos es injustificable. Como es injustificable que veamos señoras que andan cargando niños, y ahora ya está muy de moda, incluso señores, cargando niños pidiendo dinero. Es una explotación del menor. Y así se debe manejar, porque mientras no digamos ahora sí que las cosas por su nombre, pues estos señores siguen explotando y luego contratan niños y los explotan hasta morir. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, pues seguimos con llamada, licenciado Luna. Ahí Rocío Aguilar envía saludos a todo el equipo de Frecuencia Laboral y dice que nos da la razón y sobre lo que usted comentó sobre la Constitución. Celestino Herrera de San Luis Potosí, saludos a todo el equipo, en especial al Popeye, al bombero Peregrino y a Lulú Martínez. Muchísimas gracias. Y él opina que parece que otra vez estamos en la colonia con tanto tributo que estamos pagando. Y pregunta, ¿será posible que en vez de guardar dinero en los bancos, los guardemos aunque sea en el colchón? Pues yo creo que va a ser lo mejor, y más adelante les voy a explicar por qué, porque verdaderamente pues ya es un riesgo tenerlo en el banco, porque se están creando condiciones para la estafa. Ernesto Brambila, saludos a la mesa, muchas gracias. Nancy Peralta, ella dice que manda una alerta porque Comisión Federal de Electricidad ya instrumenta el sistema prepago. Prepárense, dice él, consumidores, vienen más cobros locos. Pues sí, desafortunadamente, si desea saber más sobre los temas que aquí estamos abordando, llámenos, participen y también visiten nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Tenemos más información, está el amigo bombero Peregrino pendiente, aquí viene corriendo. Prevención laboral con el bombero Peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero Peregrino. Hoy les platicaré sobre las cocinas de madera. Las cocinas de madera son muy bonitas, se ven muy elegantes, pero es un perfecto combustible cuando se queman las casas. 4 de cada 10 incendios en casa habitación en el Distrito Federal comienza en la cocina. Y cuando agarra la madera de la cocina, es muy difícil que apaguemos los incendios. La recomendación es que si va a hacer una cocina de madera, sean tratada la madera antes de que le echen el barniz o la pintura. Que sean tratada con un retardante al fuego o un ignífugo para que cuando se inicie un incendio no avance más de la estufa. Este tratamiento debe de ser antes del proceso de barniz o de pintura, porque de lo contrario no agarraría. Lo sumergen en un producto químico que generalmente es líquido, y si no también ya hay unas pinturas con retardante al fuego. Si usted ya tiene su cocina
ya está barnizada, es muy difícil hacerle este tratamiento. Se debe de hacer antes de que le apliquen los barnices. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Y en más información, las jornadas de economía social y solidaria que se llevarán a cabo a finales del mes de marzo del 2014 con el objetivo de que los mexicanos que impulsan un proyecto común de producción y de servicios como forma de autoempleo se enlacen para comercializar y financiarse alternativamente a los mecanismos que impone la banca privada y el gran capital especulativo. Esta economía social y solidaria está atravesando o atraviesa condiciones muy adversas porque tienen que enfrentar al gran capital especulativo de los bancos y tienen que enfrentar, digamos que los monopolios de la comercialización. Entonces, realmente se complica el panorama, pero ellos se van a reunir precisamente para abordar formas de cómo enfrentar y darle la vuelta a esta situación. Para hablarnos del tema, entrevistamos a Ismael Osuna, que es promotor de las jornadas de economía social y solidaria. En realidad estamos padeciendo una ley recesiva contra las oportunidades sociales. Acaba de haber una aprobación del Instituto Nacional de Economía Solidaria que en realidad es corporativiza las opciones sociales. Entonces, teniendo en contexto esa legislación, el padecimiento del Estado, sí ha habido ciertos florecimientos desde la autogestión y necesariamente los vínculos con los gobiernos o programas o financiamiento gubernamental. Mucho se comienza a partir del problema de financiamiento y acaban en emprendimientos productivos, que cuesta mucho trabajo emprenderlos porque todo está adverso. Sin embargo, ese es lo que tenemos en el horizonte y es de la realidad de partida. Oye, ¿y por qué dices que corporativizan? ¿Los obliga a afiliarse a algún partido o al gobierno o qué? No es tanto afiliarse sino a un partido, sino el instituto busca hacer organismos de primero o segundo nivel, confederaciones estilo CTM o estilo lo que tenía la CNOP y que anteriormente tenía el PRI. Vamos a estar pendientes de estas jornadas e informando de cuáles son las conclusiones a las que llegan. Sobre la investigación para las tesis en el terreno de los niños trabajadores, nos comentaba Paola que se trata de una investigación en niños indígenas migrantes pero mexicanos, o sea que migran de su estado original hacia otro estado donde sus papás pueden encontrar empleo. Normalmente, ¿de qué estados migran? Detectamos que la mayoría son de Guerrero y el grupo étnico se autodenominan tlapanecos. En este caso de Morelos. Ajá, o en todos los casos. No, en la investigación de Morelos. Investigación en Chihuahua. En Guerrero, en Morelos, en Guerrero y 2 casos en el Distrito Federal. ¿Y en esos casos de qué estados son migrantes? Los de Chihuahua son rarámuris y mestizos, se trabajó con esa población. En el caso del DF se trabajó con otomíes, con mazatecos y no recuerdo qué otro grupo. En el caso de Morelos se trabajó con grupo de Guerrero, tlapanecos. Oye, entre los resultados de las encuestas de empleo es que de cada 100 niños que trabajan, 28 tienen entre 5 y 12 años de edad, que es una edad en la que deben jugar y deben estudiar exclusivamente, porque el juego sirve para el desarrollo psicomotriz del niño. ¿Qué le pasa a un niño que en lugar de jugar trabaja? Bueno, primeramente, como bien dices, la recreación es muy importante para la cognición del niño. Entonces, cuando hay niños que en lugar de ir a la escuela trabajan, lo que pasa es que sus expectativas de vida y escolares son prioridad en el trabajo que en la escuela o en su tiempo de recreación. Entonces, además de que se violan muchos derechos de los niños, el niño crece ya con las ganas de ir mejor a trabajar que ir a la escuela. Entonces va retrasando mucho su desarrollo cognitivo. O sea, nosotros nos encontramos con niños que tenían 15 años y no sabían leer ni escribir. Entonces, eso es lo que provoca el trabajo infantil. Un retraso tanto mental, físico, moral e integral, bárbaro. Estás
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, tenemos en la línea a la maestra Rosaura Galeana, asesora de tesis. ¿Cómo se llama la tesis? La tesis de Morelos se llama Trabajo Infantil Agrícola. Y de otras 4 tesis que tienen que ver con trabajo infantil. Maestra Rosaura Galeana, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿A qué conclusiones llega usted con estas investigaciones? Buenos días, pues mucho gusto y muchas gracias por invitarnos, porque pues es una ventana, un espacio que nos están ofreciendo pues para dar a conocer estas realidades que estamos hoy viviendo en nuestro país y que son tristes, son dolorosas, son indignantes, en tanto los derechos de las niñas y los niños no se están cumpliendo. Hay un conjunto de situaciones económicas, políticas, sociales, culturales atrás de lo que está diciendo en este caso Paola. Y bueno, pues a nivel de conclusiones, ¿qué sería? Que hoy por hoy el fenómeno del trabajo infantil y adolescente, en lugar de irse disminuyendo, se ha ido ampliando junto con la pobreza, que es necesario que verdaderamente se articulen acciones de todas las instituciones, de todas las personas que de una u otra forma estamos en contacto directo con estas realidades, que tenemos que generar y aportar nuevas soluciones, que no puede ser que programas que ya habían avanzado en la solución de alguna manera para mejorar condiciones de vida, pues se echen atrás y haya retrocesos, porque en casos como lo que está narrando Paola vemos del retroceso, vemos que en lugar de que las familias y los niños y las niñas estén en buenas condiciones de vida, se han empeorado. No es en todos los lugares del país, sin embargo, mientras exista un solo niño o niña que tenga que trabajar, que tenga que apoyar a su familia para poder sobrevivir, pues estamos hablando de la falta de compromisos y la falta de realidades cristalizadas en mejorar la calidad de vida de estas familias y de todas las familias del país. El ring laboral. Nada más una aclaración, que amablemente una compañera Carmen del Taixí, donde voy, me hizo la observación. Yo había hecho el comentario la semana pasada que todos los depósitos en efectivo que se hacían en los bancos causaban impuesto. Efectivamente, esa modalidad existía todavía hasta el año pasado, pero con las reformas fiscales a partir de este año ya no se paga impuesto por las cantidades en efectivo que se depositen. Hay otros requerimientos que se hacen a los depósitos, pero no precisamente el pago de impuestos. Es que le agradezco a la compañera que me hizo esa observación. Sí, porque desapareció el IDE, que era el impuesto a depósitos bancarios, ¿no? En efectivo. Aunque hay otras cosas que hablar de los bancos, pero en fin. Respecto a la pregunta, efectivamente, todos los trabajadores que cotizamos al Seguro Social tenemos un periodo que se llama vigencia de derechos, que es la cuarta parte de lo que nosotros tengamos como cotizaciones. Durante esa vigencia de derechos, si nosotros tuviéramos necesidad de emplear alguno de los seguros que nos protegen, lo podemos hacer. Pero si una vez vencido la vigencia de derechos, porque ya no estamos cotizando, y no tenemos vigencia de derechos, no podemos hacer uso de ninguno de los seguros. Dependiendo la condición que se encuentren los trabajadores, pueden hacer dos cosas: o reincorporarse al seguro obligatorio, o si están en vigencia de derechos, efectivamente incorporarse a la modalidad llamada 40, que es decir, paga uno su propio seguro de cesantía en edad avanzada y vejez. Bueno, licenciada Luna, pues también nos dicen que en Chimalhuacán están llegando cobros locos, pero que no quiere que salga su nombre al aire. Pues por tradición y respeto a nuestros propios principios no leemos llamadas anónimas. Marely Moreira, ella dice que escuchó en MBS que se podía hacer una demanda contra la Comisión Federal por abuso de cobros. ¿Qué saben al respecto? ¿Cómo se puede realizar esta demanda? Efectivamente es una demanda administrativa y esta se puede ejercer a través de un juzgado administrativo.
pero pues sí requiere, pues es como una demanda cualquiera, pero sí requiere que se siente uno a ver las condiciones que tienen y de qué consiste la queja para poder hacer efectivo esta demanda. Bueno, y también puede entrar a la demanda o a la queja que se hace ante Profeco, ¿no? Sí, es un paso, pero ya con la jurisprudencia que decíamos que emitió la Corte, porque anteriormente no emitían ese tipo de demandas, porque decían que no se podía hacer una demanda de este tipo contra la Comisión Federal de Electricidad, ahora ya es admitible. Recordemos que la queja ante la Profeco es eso, una queja, y efectivamente la Profeco tendría que aplicar y garantizar el servicio mientras se llega a un arreglo conciliatorio. Si no hay arreglo conciliatorio se pasa a un juzgado, pero ahorita ya directamente se puede ir a un juzgado, ¿no? Ahí está la respuesta. Y bueno, pues en relación a lo que comentaba el señor Celestino Herrera de San Luis Potosí, que tan amablemente siempre está comunicándose con nosotros y escuchando el programa, él preguntaba que si era mejor ahora guardar el dinero en el colchón. Pues yo estoy pensando ya hacer eso, porque resulta que ayer yo tenía que hacer unas gestiones en la FES Aragón y se me hizo fácil pasar ahí donde está el metro Impulsora, a un lado hay un Santander, se me hizo fácil pasar a querer sacar dinero y me bloquearon la tarjeta y me dicen que me la bloquearon por uso, que no la uso constantemente y que por haberla usado constantemente esta semana me la bloquean. Y les dije, bueno, pues es que es una disposición de Hacienda que todos los pagos ahora se tienen que hacer con la tarjeta o no cuentan las facturas como válidas. Entonces, ¿cómo es posible que Hacienda ponga esa disposición en la reforma fiscal y ustedes como banco me hayan bloqueado por hacer 3 operaciones? Una de ellas fue el pago a Teléfonos de México, y con eso ya dicen que es uso sospechoso. Sí, es sospechoso porque nunca la uso, pero ahora nos están obligando a usarla, entonces no puede ser que el banco la bloquee. Pero lo más grave, y eso digo, estoy haciendo la denuncia para alertar a todos los usuarios de tarjetas en Santander, en la sucursal que está en Avenida Central, pasando el metro Impulsora, en el Estado de México, frente a Valle de Aragón. Pues el gerente me pedía que firmara un documento en el que yo estaba de acuerdo en que ellos, una SOFOM y Banco Santander, pudieran disponer del dinero de mi tarjeta, ya sea trasladándolo a otras cuentas o cobrando, según ellos, débitos que no había pagado, pero yo no tengo ningún débito con ellos porque mi tarjeta es precisamente de ahorro. Él dice, pues ese es el trámite para desbloquearla. Le dije, pero este trámite no tiene nada que ver con el bloqueo de mi tarjeta. Entonces a mí me olió a fraude, porque dije, ¿por qué quieren que yo autorice eso para desbloquearme mi tarjeta? Y dice, no, es que eso es algo ordinario. Le digo, pues yo no voy a firmar eso. Si no me desbloquean la tarjeta el martes que vaya, porque el lunes van a descansar, aquí a mi sucursal, pues voy a tener que ir a la Conducef a que vean por qué me están exigiendo que yo le autorice a Santander disponer de mi dinero. Y además decía ahí que autorizaba yo que cobraran los intereses que ellos consideraran necesarios. O sea, todo un abuso contra el usuario de Banco Santander. Así es. Aunque puede ser una maniobra propia del gerente de esta sucursal, o voy a averiguar el martes si es una política de Santander, pero por lo pronto aquí lo denuncio. Yo tomé el papelito porque le saco copia a mi credencial de lector, pero eso me olió más bien a que ellos están haciendo firmar al usuario algo así como un crédito, y el usuario ni enterado está si no lee el documento. Entonces sí los invito a que lean el documento, que no firmen nada, porque están haciendo trampas. Eso a mí me parece una trampa y se lo dije al gerente, esto para mí es una trampa y yo no lo voy a firmar. Rompí en 1000 pedacitos que los voy a pegar para llevarlos a la Conducef, el documento que me estaban haciendo firmar o querían para pues reactivar la cuenta. Entonces pues sí me dan ganas de mejor sacar el dinero y meterlo a mi colchón. Bueno, ya les dije dónde va a estar. Pero bueno, ahí está la alerta. Pónganse abusados, no firmen documentos en el banco si no los leen hasta las letras en minúscula. Llévense una lupa y lean todo, porque sí está grave el asunto, licenciado. Muchos fraudes en el banco. Sí, dice que incluso la Conducef acaba de sacar un reporte que sancionaron a 7 bancos que controlan el 92% de los movimientos bancarios en este país, y los sancionaron por una razón, porque los contratos que le dan a los cuentavientes es uno y el contrato que ellos registran ante las autoridades es otro. Entonces esto nos habla
pues de que los bancos están operando con una total impunidad y engaño, no solamente a los cuentavientes, sino a las autoridades, y por eso lo sancionan. Entonces yo creo que tiene usted toda la razón. Démonos un poco de tiempo a revisar cuidadosamente los documentos que firmamos, porque una vez firmados después ya no hay marcha para atrás. Y esto lo encontramos no solamente con los bancos, son unos abusivos, sino de hecho con todos lados donde hacemos contratos de compraventa de algún servicio. ¿Y se acuerda de qué bancos estaban ahí en la lista negra? Los principales eran Bancomer, Santander, HSBC, Banamex, Banorte, que son los principales bancos que hay en el país. Bueno, pues todos casos son extranjeros, salvo Banorte. Sí, y en sus países están en quiebra y aquí están en jauja, pero en parte si es por ese tipo de maniobras, pues sí son trampas y son fraudes al usuario. Entonces pues sí hay que tuvieron 315% de ganancia los bancos en el año 2013 y de eso se exportó el 92% de todas esas divisas a los países de origen de estos bancos. Pues sí, los usuarios deberíamos unirnos y todos sacar nuestro dinero, mientras no se pongan reglas claras y se bajen las tasas de interés. Pero cuando en el Senado de la República hace 3 años se discutió eso, yo estuve ahí presente, no aprobaron bajar las tasas de interés, curiosamente, los senadores, ¿no? ¿Algún beneficio les dieron a los senadores seguramente? Pues sí, ahí hubo un senador del PAN que primero estaba hablando en contra de las tasas de interés y luego cambió radicalmente de opinión, que ahorita se me fue su nombre. Pero sí valdría la pena recordar esa ridícula actuación que hizo de primero defender que bajaran las tasas de interés y 2 semanas después de que estuvieron cabildeando con los negociadores de la banca privada, la posición totalmente contraria. Y aquí está publicado en el portal. Ya casi es hora de irnos. No sé si tenga ahí más llamadas del auditorio. Bueno, tengo una de un compañero que nos escribió de Zacatecas, donde denuncia que su esposa, servidora pública del estado de Zacatecas, fue despedida después de 3 años de estar prestando sus servicios con contratos que se los otorgan cada 3 o 6 meses. Y volvemos a lo mismo que decíamos hace rato, lamentablemente una constitución que se realizó con la vida de muchos millones de mexicanos y con el esfuerzo y participación de muchos mexicanos, es una constitución que a los 97 años que va a cumplir este 5 de febrero, pues no se cumple, porque este tipo de trabajos está prohibido por la ley y lo hacen autoridades estatales, federales, municipales, en todos lados. Entonces yo creo que ya le contesté a la compañera esta que lo que puede ser pues demandar, porque persona que no demanda y exige sus derechos, pues nos quedamos ahí en el muro de las lamentaciones solamente. Sí quiero comentarles que antes de irnos, que hoy se va a aplicar el segundo gasolinazo del año, y eso se va a aplicar porque el 31 de octubre del 2013 el PRI, el PRD, el Partido Verde y Nueva Alianza aprobaron una reforma hacendaria y fiscal en la que no quitaron los gasolinazos, sino que los mantuvieron y mantuvieron el deslizamiento. En este año va a ser de 9 centavos mensuales, eso lo creó Calderón, pero el PRI pues no lo modificó, de hecho no ha modificado nada que haya hecho Calderón, que era panista, y sí ha aprobado todo lo que propuso Calderón y no le aprobaban ellos como priistas, ahora ya se lo aprobaron. Ya que no estás, se lo aprobaron. La gasolina magna cuesta ahora 12 pesos con 41 centavos, la premium 13 pesos con 1 centavo y el diésel 13 pesos con 84 centavos. En cambio, aprobaron que el presupuesto agropecuario solamente creciera la grandiosa cifra de 0.03%. O sea, mucho gasolinazo y nada de presupuesto al campo. Si quieres saber más de esto, visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.